escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente. Último minuto, Cúcuta y Notidía. Alerta. Privada de la libertad y agredida por parte de miembros de las fuerzas leales al régimen de los hermanos Castro. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo un llamado a los cubanos para que salieran a defender lo que él considera que es una revolución. Esto generó una batalla campal de la que salieron heridos cientos de cubanos y detenidos muchos periodistas y activistas que exigen libertad para Cuba. Mientras el pueblo cubano alza su voz por la libertad y la democracia para su isla, el régimen sigue apelando a la estrategia de culpar a enemigos externos. Porque todo lo que han levantado de Cuba es totalmente absurdo. Hay una realidad virtual en las redes y hay una realidad real en la vida de este país, sin dejar de estar conmocionada la gente ni preocupada por las cosas que han pasado. Pero sobre todo es una campaña llena de odio. Bajo ese argumento de una supuesta campaña de odio en su contra, la dictadura cubana, además de haber reprimido en las calles las multitudinarias protestas que iniciaron el domingo 11 de julio, también cercenó la libertad de expresión bloqueando el acceso de la población a la internet móvil, por lo menos durante 3 días. Aunque luego fue restablecida la conexión, los cubanos siguieron sin acceso a redes sociales. La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El internet es la única manera que las armas de nosotros el internet. Si nos quitan el internet estamos desarmados. ¿Qué te puedo decir? Nadie tiene internet en Cuba, nadie, de Pinar del Río hasta Guantánamo, nadie. Es triste, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Todos estamos iguales. Ante la censura, varias personas valiéndose de plataformas BNP de red privada virtual han logrado sortear la censura para poder compartirle al mundo las imágenes que han podido captar con sus teléfonos celulares de las acciones represivas ordenadas por el régimen. Quiero denunciar públicamente al mundo entero la represión atroz que el régimen castrocomunista empleó contra la oposición pacífica en Cuba. Acá en el barrio La Guinera, municipio de Arroyo Naranjo, varios activistas y pueblo general salimos a las calles a exigir la libertad de Cuba, que cese la opresión del régimen castrocomunista contra el pueblo cubano, que cese el hambre, que cese la miseria, que cese el abuso. En las últimas horas, una aparente calma acompaña las calles de La Habana. Al parecer, el mayor capital de la dictadura, como creen algunos habitantes, sigue siendo el miedo que impone con un fuerte despliegue de efectivos policiales y militares en las calles, tras la fuerte arremetida al inicio de la presente semana, que según ONGs dejó un saldo de una persona muerta y al menos 150 detenidas, muchas de ellas con medidas cautelares que las mantienen bajo arresto domiciliario. A Camila Costa la privaron de la libertad el pasado lunes 12 de julio. Ella, como lo hacemos los periodistas, estaba ejerciendo su labor de registrar los hechos con su cámara y documentando para el periódico ABC de España las manifestaciones sin antecedentes que se estaban dando en ese momento en La Habana, Cuba. A Camila la privaron de la libertad durante 4 días. Ustedes recuerdan la entrevista que hicimos con Ángel Santiesteban, con su esposo, quien nos narró la incertidumbre que vivía su familia porque no tenían información de la forma como habían encarcelado y en las condiciones en las cuales se encontraba Camila. Hoy ella ha recuperado la libertad
y está aquí con nosotros. Camila, bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias por la invitación y por el apoyo sobre todo. Camila, descríbame lo que usted vivió al interior de esa cárcel en los últimos 4 días. ¿Cómo fueron las condiciones en las cuales la tuvieron? ¿Respetaron sus derechos humanos? Bueno, a mí me detuvieron y ese primer día, el 12 de julio, el día siguiente de la manifestación acá en La Habana, que yo reporté no solo para ABC, sino también para el medio independiente Cubanet, me dijeron que yo no estaba acusada de nada hasta ese momento. Yo estuve unas 48 horas sin ingerir alimentos. Me negué a ingerir alimentos porque yo consideraba que estaba injustamente en prisión. Ya el segundo día fue que me dijeron que estaba siendo acusada por el delito de desorden público y me trasladaron a las 32 horas más o menos, me trasladaron para otra estación policial, que fue donde me dijeron que iba a estar durante el tiempo que durara la investigación. Yo, por conocimiento de las leyes cubanas, sé que esa investigación mínimo dura 7 días, es decir, 7 días hasta que la fiscalía dicte la medida que se le va a aplicar a la persona que está siendo acusada. Entonces es que empiezo a ingerir alimentos, ya empiezo a interactuar con otras reclusas, personas que estaban por el mismo delito que yo, ciudadanos cubanos que habían participado o estaban siendo acusados de participar en esta manifestación, estaban siendo acusados igualmente de desorden público, pero los interrogatorios conmigo, muchos de ellos ni siquiera los habían instruido, llevaban varios días detenidos y no los habían instruido. No fue mi caso, yo tenía alrededor de 2 interrogatorios diarios con la seguridad del Estado, con la capitana Raquel y un teniente coronel que me dio un nombre que por supuesto yo sé que es falso, ellos nunca dicen sus nombres verdaderos y todo. Yo reconocí que sí, yo había asistido a la manifestación en el Capitolio, específicamente acá en La Habana, que había documentado, que había entrevistado, dije para los medios para los que yo trabajaba. Y me hicieron muchísimas preguntas que por supuesto no tenían nada que ver tampoco con ese delito de desorden público, ese supuesto delito de desorden público, pero me decían que yo había incurrido en un delito común en Cuba. Yo no me negué en todo momento a reconocerlo, por supuesto no fui maltratada físicamente, pero esos interrogatorios, extensos interrogatorios, son agotadores, sobre todo porque tienes que tratar de concentrarte, de mantener una postura todo el tiempo firme. Ellos trabajan mucho la psicología, de tratar de hacerte ver como que estás solo, que nadie te está apoyando, incluso tu familia afuera te tiene abandonado. Me llegaron a decir que yo no era una persona importante, que nadie me estaba apoyando, que tratara de pactar con ellos, que colaborara. Yo en todo momento me negué. Yo reconocí incluso también que yo estaba en contra del régimen cubano abiertamente, cosa que yo he dicho en otras ocasiones, contra la dictadura. Y ayer intentaron hacerme firmar un acta en la que yo me comprometía a pagar una multa. Después de que la firmara era que ellos me iban a dar la libertad. Supuestamente yo me negué, yo dije que no, y hoy entonces fue que me dieron esta sanción de reclusión domiciliar, es decir, no estoy libre, estoy recluida en mi casa. Camila, usted me habla de unas interacciones, de unas conversaciones que usted tuvo con aquellas personas, muchas de ellas mujeres también, que estaban privadas de la libertad sencillamente por salir a protestar, que esto para la dictadura es un delito. ¿Con qué se queda de esas interacciones? ¿Cuál fue el relato que más la marcó al interior de la cárcel? Había una madre con sus 2 hijas, una de ellas menor de edad, de 16 años, que fueron detenidas el mismo día de la manifestación. Ellas simplemente se acercaron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Esto es algo inédito en Cuba. Y en eso, bueno, fueron sorprendidas por la policía y sin que me diera la palabra alguna, fueron golpeadas salvajemente, tenían moretones todavía en su cuerpo. Y más la madre, porque la madre empezó a protestar mucho más a ver que sus hijas las estaban golpeando. Y creo que fueron liberadas recientemente. No sé si fue que no le pudieron demostrar el delito, no he podido establecer contacto directo con ella. Había otra mujer embarazada también que se había acercado al lugar, había dejado a su hijo pequeño al cuidado de un vecino y simplemente pasó por ese lugar y la detuvieron y no sabía ni siquiera
qué había sido de su hijo, con quién estaba. Y así hay muchísimas historias de personas que, con las pocas que pude interactuar ahí adentro, la mayoría jóvenes. Vi en otras celdas de los hombres que había muchos jóvenes, y los relatos que me hacían ellas también, que desde el domingo estaban arrestando en La Habana a decenas de personas. Camila, ¿usted cree que toda esta represión va a generar algún tipo de efecto en lo que tiene que ver con ese trabajo que usted hace allí en La Habana, Cuba? Recordemos que usted es la corresponsal de uno de los diarios más importantes de España, del ABC. Diferentes dirigentes políticos de España pidieron su liberación. Organizaciones de prensa a nivel internacional le exigieron a la dictadura que la dejara en libertad. ¿Esto tendrá algún efecto en su trabajo como periodista? Para nada. Hoy cuando me fueron a entregar, yo lo único que firmé fue el acta de liberación. Ni siquiera firmé el acta donde me decían que la medida impuesta era la reclusión domiciliar. Y cuando me notificaron que esta era la medida, yo les dije, me pueden devolver a la celda ahora mismo, te los estoy diciendo. No voy a permanecer en reclusión domiciliar. Mañana, si vuelve a haber otro estallido social o cualquier otra situación que yo como periodista crea que deba reportar, voy a salir a la calle. Ustedes no me lo van a impedir, así que me van devolviendo para la celda. Simplemente se quedaron en silencio y me dieron mi libertad. A medias, como decir. Camila, ¿dónde está Ángel Santiesteban? Nuestros televidentes conocieron a su esposo hace unos 4 o 5 años cuando hicimos varios programas pidiendo su liberación en Cuba, teniendo en cuenta que él es un poeta, es un escritor. Volvimos a entrevistarlo nuevamente junto con nuestra directora Claudia Gurizati. El pasado martes hicimos esta entrevista con él. ¿Él cómo se encuentra en este momento? Él afirmaba que su libertad también estaba en peligro. Sí, por supuesto. Ellos en los interrogatorios me preguntaron por Ángel. Ellos saben que Ángel me acompañó en esta manifestación, incluso hay videos. Yo no he visto a Ángel todavía. Pude hablar con él por teléfono, solamente sé que está bien. Y están esperando, ellos están esperando a que salga o que aparezca por algún lugar. Seguramente me tienen vigilada porque sabrán que en algún momento él vendrá a verme para poder entonces detenerlo a él y hacerle todo el proceso que ellos me han hecho conmigo también, la acusación de desorden público y demás. Pero sí, corre peligro, por supuesto. Y ahora está prácticamente escondido de la policía porque sabe que lo están buscando y que en cuanto lo encuentren, lo van a arrestar y posiblemente lo condenen a prisión. Todo depende, yo digo, yo estoy hoy aquí gracias a la visibilidad, al apoyo que me han dado internacionalmente todos los medios, todos los gobiernos, las personas, y no nos podemos olvidar de todavía esas personas que están siendo acusadas, nombres incluso que no se conocen, y de Ángel también, que corre peligro ahora mismo de ser arrestado y llevado a prisión. Camila, para finalizar, ¿qué reflexión te queda sobre lo que está sucediendo en Cuba? ¿Crees que esto será un movimiento que se mantendrá en el tiempo? ¿Este estallido social volverá a presentarse con nuevas manifestaciones en las próximas semanas? ¿O por el contrario, crees que la represión logró apagar esa llama de descontento que quedó en evidencia el pasado domingo en las principales calles de distintas ciudades de Cuba? Esto es una situación totalmente inédita en Cuba, única. Ha sido un estallido social provocado no solo por la situación económica, sino por el ansia de los cubanos de libertad. Esa es la principal demanda de todas las manifestaciones que se han dado en los últimos días. Ahora el régimen cubano está tratando de escarmentar, están reprimiendo fuertemente, todavía están deteniendo personas por acusaciones de otros chivatones, le decimos acá en Cuba, personas que no tienen ni siquiera pruebas para acusarlas, pero simplemente por una sospecha están siendo sacadas de sus casas, de sus centros de trabajo, llevadas a prisión, su familia no sabe de ellos, y se trata de eso, de la represión, de infundir el miedo, porque este régimen se ha mantenido 62 años en el poder mediante el miedo. Yo no creo que esto finalice aquí.
Yo creo que las redes sociales ha causado también un gran impacto. Mientras más la gente conozca lo que está sucediendo, ahora mismo hay cientos de padres seguramente que están dispuestos a hacer cualquier cosa por saber al menos dónde están sus hijos y que estarían dispuestos a salir también a las calles por exigir que le devuelvan a sus hijos. No solamente se trata de las nuevas generaciones, sino de generaciones pasadas que están viendo, que están abriendo los ojos a ese régimen que ya su máscara se le ha caído completamente, dentro y fuera de Cuba. Camila Costa, muchas gracias por esta entrevista. Es la corresponsal del diario ABC de España en La Habana, Cuba. Estuvo detenida durante 4 días en las cárceles de la dictadura cubana, luego de que la privaron de su libertad sencillamente por estar cumpliendo con su trabajo como periodista, una profesión que es de alto riesgo en La Habana, Cuba. Muchas gracias, Camila, por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. ¿Sabías que Aguas Capital Cúcuta entregará 7.500.000 pesos de su vaca millonaria? Así es. Este viernes sortearemos todos estos millones de pesos entre los usuarios que estén inscritos en nuestra página web, estén al día en el pago de su factura del agua y los que se conecten a nuestras veladas culturales virtuales todos los viernes a las 7 de la noche. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente 1 año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún estando ellos trabajando lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes de medicina preventiva. ¿Sabías que Aguas Capital Cúcuta entregará 7.500.000 pesos de su vaca millonaria? Así es. Este viernes sortearemos todos estos millones de pesos entre los usuarios que estén inscritos en nuestra página web, estén al día en el pago de su factura del agua y los que se conecten a nuestras veladas culturales virtuales todos los viernes a las 7 de la noche. Sorteos millonarios. En medio 5 de la tarde, 31 minutos. Lo que ustedes están observando allí son videos que recopiló la policía de Bogotá y en donde supuestamente dicen las autoridades, así se están entrenando los integrantes de la primera línea para enfrentarse a la fuerza pública en lo que se estarían dando el próximo 20 de julio varias manifestaciones en el país. Allí también señalan que están utilizando y se entrenan con caucheras, están afinando su puntería, dice la policía de Bogotá, las personas que se han visto involucradas en esos actos donde se dan esos enfrentamientos entre los encapuchados y integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios en la capital del país. Son investigaciones que vienen adelantando las autoridades precisamente para señalar que en algunas ocasiones pues estas personas se apartan de lo que es la protesta pacífica
y comienzan a cometer actos contrarios a la ley. Aquí, por ejemplo, señalan las autoridades que se puede ver como un integrante de lo que es la llamada primera línea tiene en sus manos, ahí pueden ustedes ver lo que sería un machete. Estos elementos que incluso bromea con este machete, bromea con uno de sus compañeros, y dicen las autoridades, estas personas son las que posteriormente salen a protagonizar esos enfrentamientos con las autoridades que los han visto en diferentes partes de la capital del país, en lo que se ha conocido como el Portal Resistencia o Portal de las Américas, también en el Portal de Suba, en Yomasa, que estas personas son las que luego de que se dan esas manifestaciones pacíficas dentro del contexto de la protesta social, posteriormente salen a protagonizar esos actos vandálicos. Y allí dicen las autoridades, como se puede ver, ahí están los integrantes de lo que serían parte de la primera línea con sus escudos, y ustedes observan allí cómo entre ellos mismos pues se están atacando en esto que sería un entrenamiento. Dicen que allí lo que están midiendo es su capacidad de aguante, de resistencia en el momento en que las autoridades pues precisamente entran a actuar cuando se comienzan a presentar los disturbios. Y aquí este sujeto pues está dialogando con otro y estaría, dicen pues, entrenando, afinando su puntería y atacando o golpeando lo que sería un bus del sistema integrado de transporte de la capital del país. Precisamente sobre estos hechos se refirió el comandante de la policía de Bogotá, quien ha entregado algunos detalles de cómo se dieron estas imágenes, de cómo se obtuvieron estos videos, en donde pues no queda muy bien parada la primera línea. Escuchemos al general Eliezer Camacho. Dentro de las actividades que venimos realizando en la ciudad de Bogotá con investigación criminal, con nuestro grupo de inteligencia, hemos logrado crear un cuerpo de seguimiento a aquellas personas que vienen realizando las actividades vandálicas, y algunas inclusive rayando en el tema penal. Dentro de esta actividad acompañada por la Fiscalía General de la Nación, hemos logrado aperturar 10 investigaciones contra aquellas organizaciones o personas que vienen desarrollando estos eventos que afectan la convivencia y seguridad. Y es que a nivel nacional las declaraciones de la policía han ido un poco más allá, porque aseguran que tienen información de inteligencia que dan cuenta de una posible infiltración que estaría buscando hacer la guerrilla del ELN a través del Frente de Guerra Urbano en las movilizaciones del 20 de julio. Por eso es que en este momento hay todo un plan activado para evitar que se den esos actos vandálicos. Sobre esa situación, particularmente el 20 de julio, se refirió el director de la policía, el general Jorge Vargas. Tenemos procesos en donde el ELN, a través del Frente de Guerra Urbano Nacional, y hay evidencia clara, encontrada en los computadores de uno de los cabecillas del ELN, que le da instrucciones a los frentes a nivel nacional para que realicen actos de terrorismo, actos de coordinación con esas personas que estamos investigando con la Fiscalía General de la Nación, que estarían involucrados en ataques a la Policía Nacional, ataques al sistema público de transporte, que estarían haciendo destrozos en establecimientos comerciales, la afectación a CAIS. Eran las declaraciones del general Jorge Vargas, pues ahí escuchaban ustedes la alerta que en este momento han lanzado las autoridades por esas intenciones que tendría la guerrilla del ELN de infiltrarse en las manifestaciones del 20 de julio. Y lo que ven aquí son las imágenes sobre cómo se estarían entrenando en algunos sectores de la capital del país, del sur, de integrantes de la primera línea, en donde pues ahí están utilizando sus escudos, entre ellos mismos están midiendo su nivel de resistencia, de capacidad de aguante, es lo que han dicho algunos expertos en seguridad, a la hora de enfrentarse con la policía. Esos escudos son los que, dicen las autoridades, pues van a tener
también especial atención. No se ha descartado si en algún momento comience la policía, por ejemplo, para el caso de Bogotá, a hacer el respectivo decomiso de estos elementos, pues que han señalado las autoridades no deberían estar presentes en medio de las manifestaciones, teniendo en cuenta que el contexto debe ser de movilizaciones pacíficas y no de confrontaciones con las autoridades. Y en otro video se puede ver cómo aquí este sujeto pues está utilizando una cauchera, y allí dicen las autoridades que no solamente hacen uso de piedras, sino también de balines y de otra clase de elementos que con los que buscan es generar lesiones severas en contra de los integrantes de la policía, y que en algunos casos estos elementos también han terminado golpeando a personas, a civiles que no hacen parte de la manifestación. Y en otras imágenes se ve también cómo un integrante de que sería la primera línea, pues allí está en medio de lo que es un campamento, se considera un campamento, pero tiene en sus manos un machete, un elemento que básicamente ya lo han detectado las autoridades, han sido llevados estos machetes a varias de las manifestaciones, y es allí donde se empiezan a hacer esos procesos de judicialización. Pues a esta hora nosotros nos vamos despidiendo a las 5:38 minutos sobre estas informaciones que han entregado en las últimas horas las autoridades sobre cómo se estarían entrenando los integrantes de la primera línea para enfrentarse, dicen las investigaciones, contra la fuerza pública. Incluyéndome, pues cortó precisamente el impulso fundamental y el canal fundamental que nos nucleaba y nos empoderaba a los manifestantes. Entonces, hoy en La Habana, las calles, no hay manifestaciones, pero sí sigue estando un estado de alarma, de terror, de inconformidad, aunque sí en las calles no hay protestantes ahora mismo. Daniel, quizás pueden bloquear el internet, pero lo que no podrán es silenciar esas voces como la suya, que valientemente están haciendo unas exigencias a la dictadura. Y digo valientemente porque la represión fue bastante fuerte y más adelante hablaremos con usted de ello. ¿Qué pasa con esos reclamos sociales, con ese estallido social? ¿Usted cree que se mantiene en la mente y en el corazón de los cubanos? Sí, sin lugar a dudas. O sea, el domingo fue un punto de no retorno para este proceso político y social. O sea, ya no hay retorno, ya los días de este sistema ineficiente, fallido, corrupto e ilegítimo ya están contados. O sea, ya comenzó el principio del fin. No sé si habrá protestas en los próximos días, no sé si la salida del poder será mediante protestas masivas, pero ya llegó un punto de no retorno. O sea, el domingo fue una fractura total para la historia reciente de este país. Y sin lugar a dudas, está cerca a mediano o a corto plazo un cambio, ¿no? Un cambio que esperemos sea hacia la democracia, hacia la pluralidad y hacia espacios más representativos. Daniel, y que nos contemplan a muchas partes de la ciudadanía. Sí. Yo siento mucha certeza en cada palabra que usted me entrega. ¿Qué lo hace pensar, Daniel, que ese es el principio del fin? ¿Qué hay diferente hoy en Cuba? ¿Qué percibe usted en la gente? ¿Lo dice por la multitud de personas que salieron a las calles o por qué razón? Efectivamente, en primer lugar por la magnitud de las protestas. O sea, en 60 años del castrismo en el poder o de revolución en el poder, como quieran llamarle, nunca había habido unas manifestaciones tan multitudinarias como las del domingo. Nunca en la historia de los últimos 62 años la gente se había atrevido a salir a las calles tan masivamente. Y no solo eso, sino que uno desde que adentro lo percibe. Ya la gente está perdiendo el miedo. Siempre me gusta decir que el miedo es el capital, el mayor capital que tiene este gobierno sobre nosotros. O sea, ellos no tienen legitimidad política ni moral ninguna. Ellos tienen sobre todo un estado de terror sembrado, inoculado en el pueblo. Y tú lo percibes en las calles, tú lo percibes. La gente está reclamando, están habiendo fracturas en las familias, la gente está hablando en las calles, está viendo algunos cacerolazos.
y por supuesto, tú le tomas la temperatura a lo que está pasando y sin lugar a dudas, ya es indudable, ya no hay una unidad monolítica de pensamiento, ya no hay una homogeneidad en el discurso y en los contenidos de lo que se habla y lo que se discute en las casas cubanas y en las calles cubanas. Ya la gente está haciendo valer su pluralidad. Daniel, sobre eso quiero preguntarle. ¿La gente sale a las calles porque hay escasez de alimentos? ¿Lo hace como consecuencia del COVID-19 y la escasez de medicamentos? ¿O usted cree que en aquellos manifestantes que salieron a las calles durante el día domingo y el lunes, y bueno, y el resto de la semana en otras ciudades de Cuba, lo hicieron porque realmente quieren libertad, quieren vivir en democracia y están exigiendo que acabe la dictadura? Mira, yo creo que es un compendio de todo eso, hay que analizarlo multifactorialmente y a las ciencias sociales les tocará hacer ese trabajo con más detenimiento. Ahora te digo mi impresión. Yo creo que fue un cúmulo de todas esas cosas. Yo creo que la precariedad y la profunda la pobreza en que vive el pueblo cubano y la crisis sanitaria hicieron a la gente estallar para pedir de una vez y por todas libertad. Hay que ver cuantitativamente qué es lo que pedía la gente en la calle y efectivamente coreaban queremos vacunas, corearon tenemos hambre, corearon no más miseria y no más comunismo, pero sobre todo corearon libertad. O sea, cuantitativamente esa fue la palabra de nuestras protestas. La palabra más repetida el domingo 11 de julio fue libertad. Entonces al pueblo hay que escucharlo. Y si quieren libertad, pues hay que canalizar eso y hay que conquistarla irremediablemente. Muy interesante este análisis porque debo decirlo, Daniel, usted, ¿cuántos años tiene? Respóndame primero eso. Bueno, acabo de cumplir 24 años. 24 años, de acuerdo. Y esos 24 años su educación, ¿en manos de quién ha estado? De un sistema educativo que maneja la dictadura. Por lo tanto, me imagino que los valores que usted recibió en su colegio y en toda la enseñanza que ha recibido durante estos 24 años son valores que concuerdan con la dictadura. ¿Cómo explicar que precisamente los jóvenes, quienes han recibido esa educación y han recibido la influencia de ese componente doctrinario de la dictadura de los hermanos Castro, hayan sido los que protagonizaron estas manifestaciones? ¿Usted cómo explica eso? Bueno, mira, en primer lugar, yo también tengo que reconocer que tengo ciertos privilegios, ¿no? Y que los agradezco, que los tengo que reconocer, está muy claro cuando me paro a hablar en cualquier lugar, que es que yo también provengo de una familia de otros ideales, una familia que me empoderó desde muy pequeño a leer, a buscar información más allá de lo obvio y de lo verticalmente estipulado. Entonces, en ese sentido, yo he podido tener acceso a otros ideales, a otros contenidos, pero sí, efectivamente, yo creo que, repito, vuelvo a Internet. Yo creo que los jóvenes cubanos, el acceso a Internet de los jóvenes cubanos, Internet significa a información libre, básicamente, yo creo que está reconfigurando la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de relacionarse con el poder en Cuba. O sea, cuando el gobierno en los medios de comunicación masiva, en la historiografía, en los libros de texto de las escuelas, en los discursos oficiales, te habla, por ejemplo, de los presos políticos y de pronto tú puedes activar un VPN y consultar un contenido que contrasta eso que te están diciendo. Yo creo que es empoderador. Yo creo que hemos estado en un proceso de reeducación durante unos años, unos meses, consumiendo tanta información que estaba vetada, que estaba prohibida, que estaba barrida bajo el tapete, que estaba proscrita, que yo creo que estamos escolarizándonos de nuevo gracias a Internet. Daniel, lo invito a que veamos a continuación estas imágenes que muestran el momento preciso en el que a usted lo detienen allí en las
afueras del Instituto de Radio y Televisión, en la zona del Vedado, en el centro de La Habana, Cuba. Usted estaba junto a otro grupo de artistas, ahí se ven en las imágenes, protestaban contra la dictadura y agentes de civil y defensores del régimen castrista, unidos, trataron de impedir con violencia que ustedes protestaran. Hubo varios momentos de tensión, como pudo conocerse después a través de varios videos aficionados, como los que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Tras fuertes forcejeos y algunas capturas a manos de agentes de civil, que no entendemos cómo pueden capturar ciudadanos, Daniel Triana, nuestro entrevistado del día de hoy, fue subido al remolque de un camión. Incluso, ya dentro del vehículo, varias grabaciones captaron cómo fue alado, ultrajado contra la plataforma del vehículo en momentos en que era conducido ante una comisaría. Daniel, veíamos estas imágenes. Ustedes como jóvenes que estaban manifestándose pacíficamente, ¿cómo vivieron ese instante? No solamente estaban presentes agentes del régimen, sino también civiles, ciudadanos que también apoyaron a la policía castrista en esas capturas que ejecutaron el pasado domingo. Sí, mira, Cuba vive un clima de polarización ahora mismo muy fuerte. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez dio en Televisión Nacional la orden, o sea, convocó básicamente a una guerra civil. Dijo claramente, la orden de combate está dada, y incitó a los revolucionarios. En Cuba se le llama revolucionarios, no a las personas que quieren un cambio, o sea, etimológicamente la palabra perdió su sentido. En Cuba revolucionarios son los que apoyan al castrismo, y convocó a los revolucionarios a tomar las calles y a luchar al precio que sea necesario por la revolución, esa cosa tan abstracta que es revolución y que concretamente tiene tantas connotaciones negativas. Entonces sí, nos arrestaron. Antes nos hicieron lo que en Cuba es conocido como acto de repudio, en el que personas que apoyan al régimen pues gritan consignas que son las mismas desde hace 60, 40 años, o sea, consignas recicladas una y otra vez como Cuba sí, Yankees no, cierrame ahí por favor, Cuba sí, Yankees no, no más bloqueo, abajo la gusanera. Entonces imagínate tú, es un poco tragicómico, ¿no? Porque son personas ancianas, personas que al final están pasando la misma miseria, la misma necesidad que tú, gritando consignas que no tienen nada que ver. O sea, nosotros nos reíamos un poco y le decíamos, mira, que Cuba sí, Yankees no, aquí no hay ningún Yankee. Nosotros también estamos en contra del embargo. Y sí, es bien triste, pero la responsabilidad de eso la tiene el presidente. Y la responsabilidad de eso la tiene un discurso que durante 60 años ha llamado a despreciar a los que piensan diferente. O sea, eso no es gratuito. Eso es una política del Estado cubano. Daniel, a usted lo mantienen privado de la libertad, detenido durante más de 26 horas. Cuando usted ingresa a esos sitios de detención, ¿con qué se encuentra? ¿Quiénes son las personas que están privadas de la libertad? Sí, mira, es bien triste porque yo estoy ahora en mi casa conversando con ustedes, pero a mí me soltaron rápido porque soy más o menos visible, mucha gente me conoce, pero en realidad decenas de jóvenes. O sea, allá adentro nos encontramos con decenas y decenas de jóvenes que igual salieron a manifestarse, algunos hasta menores de edad, vi un muchacho de 17 años, mujeres, hombres, yo te digo, empezaron a llegar decenas y decenas de cubanos como nosotros que habían salido a las calles y que hoy todavía están allá adentro. Yo logré anotar el número del familiar de uno de ellos y estamos en diligencias para liberarlo, y todavía están allá adentro sin acceso a un abogado, sin acceso a una llamada muchas veces. Entonces sí, me encontré con decenas y decenas de personas. Se calcula hoy en día que son cientos de detenidos todavía, sin un proceso legal, sin un amparo, y que me parte el corazón porque yo soy visible, yo estoy aquí hablando, pero ellos no. Y a ellos los están usando como punta de lanza y como escarmiento para amedrentar a 11 millones de personas. Entonces sí, están
Mucha gente siente, Daniel, estamos todavía contabilizando. ¿Y los agredieron al interior de la prisión? ¿Qué tipo de tratos les dieron? ¿Les respetaron sus derechos humanos? ¿Tenían acceso a un abogado, a una llamada telefónica? ¿Les dieron alimentos? Descríbame un poco la situación. Mira, el procedimiento penal cubano para el detenido es totalmente arbitrario. En vez de presunción de inocencia, nuestro trato es de presunción de culpabilidad. Tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, imagínate tú el trato. El trato todo el tiempo es malos tratos, no tienes derecho a un abogado, no tienes derecho a una llamada telefónica. Los documentos que te imputan, que te tratan de imputar, no tienes copias de ninguno de ellos. Nos procesaron criminalísticamente, o sea, nos procesaron las huellas dactilares, nos procesaron la orina, nos hicieron muestras de orina, una cosa que es ya penal, que es cuando te están haciendo un juicio. Entonces, imagínate tú, estamos en desamparo total. Todavía, a mí, por ejemplo, me dejaron hacer una llamada, te repito, porque yo soy visible, pero a esos muchachos ni siquiera, llegamos ahí y no nos dieron comida hasta el otro día, o sea, llegamos ahí como a las 4 de la tarde, y hasta el otro día, o sea, hasta las 7 de la mañana nos dieron comida. O sea, gente con tremenda hambre, gente que quería entrar medicamentos, que tiene gastritis, que tiene padecimientos, ¿no? Y ninguna garantía. Ahí todo funciona con presión, todo funciona según tu nivel de visibilidad. Es totalmente arbitrario, es como... Daniel, es un juego de fuerza, no es un forcejeo. ¿Por qué cree usted que lo dejaron en libertad y no lo mantuvieron detenido? Debo hacer una precisión y una claridad, es que a usted finalmente lo sacan de prisión, pero le imponen una medida de arresto domiciliario en su propia casa. ¿Por qué el régimen actuó de esta manera con usted y con otras personas no hizo lo mismo porque los mantiene en prisión? Sí, mira, es importante entender que el gobierno cubano siempre ha vendido la imagen de una democracia, ¿no? O de un gobierno más o menos legítimo. Entonces, en ese sentido, ellos tratan de evitar escándalos mediáticos. Ellos no, la ley, aunque esté escrita y sea injusta, porque las leyes en Cuba son injustas, igual no las aplican a todos por igual. Ellos tratan de evitar esos escándalos, ellos tratan de que no resuenen determinadas noticias para no perder adhesiones en la izquierda internacional. Entonces, por ejemplo, que un actor homosexual, joven, habanero, blanco de alguna manera, porque ahí también opera el racismo, sin antecedentes penales, eso, que alguien como yo esté preso, por ejemplo, sería bastante escandaloso, yo creo. Y por eso, por ejemplo, es un privilegio que yo tengo y que a veces lamento tenerlo, ¿no? Pero es así, hay que entenderlo así. O sea, ellos así van a ir con toda la fuerza por los desconocidos. Sí van a ir con toda la fuerza por los negros, pobres, de barrios marginalizados, que no tienen un respaldo tal vez gremial. Ellos por esas personas ya están yendo con todo arriba. Pero, por ejemplo, a personas como a mí, sí es más difícil tocarlo, porque, por ejemplo, yo trabajo en el teatro, y he estado estudiando en escuelas de arte, me conoce gente que me ha visto actuar, gente que me quiere. También he trabajado en proyectos comunitarios y todavía mi imagen ante mis compañeros, mi ciudad y las personas que me conocen, todavía está como más limpia, ¿no? Y más difícil tocarme por eso. Pero hay muchas personas que no, o sea, bajo ese privilegio mío descansa una gran arbitrariedad que pasa por el clasismo, que pasa por el clasismo. Sí. Durante estas manifestaciones y durante esta semana llamó mucho la atención ese pronunciamiento que hizo Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba, o bueno, máximo líder de la dictadura castrista. Él hizo un llamado prácticamente a una guerra civil. Le pidió a los cubanos que apoyan lo que él denomina su revolución, que salieran a las calles a enfrentarse a los manifestantes. ¿Qué impacto tuvo ese llamado tan peligroso que hizo este líder político en las calles donde estaban ustedes? Bueno, mira, en primer lugar tuvo un impacto inmediato. Las protestas estaban siendo pacíficas
hasta que él dijo eso. Salieron personas de los centros de trabajo, convocaron a muchachos en edad militar, los movilizaron con palos, con cabillas, con hierros. Horrible, horrible. O sea, se produjo un enfrentamiento inmediato entre personas que apoyan al gobierno con los manifestantes. Y todavía al sol de hoy sigue teniendo un impacto porque, aunque él, una cosa, él tuvo que suavizar después el discurso. Él tuvo que aclarar que no había llamado, que lo malinterpretaron. Le costó caro, pero a la vez el saldo fue inmediato y fue espantoso. O sea, se generó mucha más violencia, se generó mucha más polarización, se generó mucho más enfrentamiento entre estos dos bandos reconocibles en las calles de Cuba. Y sobre todo, ellos van a pagar esa declaración. Ellos van a pagar esa declaración porque se quitó la careta. Sí, ese fue un análisis en el que coincidieron muchos, incluso diferentes sectores le estaban exigiendo a Twitter que bloqueara la cuenta del señor Díaz-Canel porque estaba incitando a la violencia. Muchos se preguntaron que por qué en otros casos sí lo habían hecho, inclusive lo hicieron con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su momento, y en este caso, extrañamente, no sucedió lo mismo. Daniel, ¿usted piensa salir a las calles? ¿Tiene miedo en este momento de volver a manifestarse en contra de la dictadura? ¿Hay temor en los jóvenes que tomaron la iniciativa el pasado domingo para continuar con este movimiento y convertirlo en algo de largo aliento? Mira, sí hay mucho miedo, hay muchísimo miedo. Ahora mismo en Televisión Nacional, o sea, quien enciende la Televisión Nacional o piensa que es una mala comedia o parece estar viendo la televisión de Norcorea o de China. Es horrible. Ahora mismo hay una campaña, están apareciendo fiscales, militares en televisión para decir que van a tomar represalias legales, penales, contra los manifestantes. A los líderes de la manifestación le llaman instigadores, a los manifestantes nos llaman provocadores, mercenarios pagados. Y ahora mismo hay cientos de presos y detenidos políticos en Cuba. O sea, antes de este estallido ya había presos políticos, había más de 150 presos políticos. Y así que imagínate tú después de estallido. Hay mucho, mucho, mucho miedo. Yo personalmente, yo creo que perdí el miedo. Mi único miedo es por mi familia. O sea, yo quisiera ahora mismo, ¿no?, estar solo un poco en este país. Quisiera que mi familia, por ejemplo, emigrara para yo enfrentarme solo. Porque, o sea, yo sí lo puedo enfrentar. Pero también que mi familia sufra de esa manera es duro, ¿no? Yo sí perdí el miedo, pero mi familia todavía no es lógico, no lo ha perdido y temen por mí. Yo se los digo a ustedes y se los digo a todo el mundo. Y además, los agentes de la seguridad del Estado lo saben. Yo no tengo miedo. O sea, mis ideales son más grandes que mi miedo o que mi precaución. Yo sí saldría a la calle. ¿Qué decirle a todos esos sectores que los vieron a ustedes protestando, los vieron arriesgando su vida y que hoy están a la expectativa de saber si esto fue un movimiento de un día o si se va a mantener por mucho tiempo? Bueno, yo en primer lugar les diría que nadie tiene el derecho de caricaturizar, infantilizar y restarle importancia a una realidad donde están seres humanos. O sea, Cuba no es una postal. Cuba no es el Edén socialista que muchos quieren ver que es. Cuba es una realidad compleja donde viven seres humanos y como tal hay que verlo. O sea, nadie tiene derecho, y menos alguien de otro país, a venir a decirme a mí y a venir a decirme a todos los cubanos lo que nosotros estamos viviendo. No, en primer lugar, respétenos. Nosotros sabemos. Si quieren saber lo que se vive en Cuba, pregúntenle a un cubano. No se queden con una visión preelaborada de la realidad. No se queden con un discurso construido desde el poder y desde la verticalidad del poder de Fidel Castro o de quien sea. O sea, si quieren saber lo que está pasando, pregúntenle a los cubanos. Si quieren ver lo que está pasando, pregúntenle a los cubanos. No, o sea, basta ya de
mentiras, de postales y de visiones idílicas y utópicas de la realidad, ¿ok? Cuba no es el último repositorio socialista de América. En Cuba nunca hubo socialismo. ¿Sabías que Aguas Capital Cúcuta entregará 7.500.000 pesos de su vaca millonaria? Así es. Este viernes sortearemos todos estos millones de pesos entre los usuarios que estén inscritos en nuestra página web, estén al día en el pago de su factura del agua y los que se conecten a nuestras veladas culturales virtuales todos los viernes a las 7 de la noche. Sorteos millonarios. ¿Qué quiere decir? Que se tendrá que hacer toda la investigación, judicialización y análisis por parte de las autoridades de Haití para imponer las penas que correspondan, pero por supuesto también hemos hecho un llamado a las autoridades haitianas para que a través de nuestra Cancillería y de la Defensoría del Pueblo se garanticen no solamente los derechos humanos de las personas que han sido capturadas, que son nuestros connacionales, sino que también se garantice para ellos obviamente un juicio justo. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República, Iván Duque, hablando nuevamente de las investigaciones que rodean el magnicidio del presidente de Haití, en el que estarían involucrados, vinculados varios militares en retiro colombianos. Ha pedido a las autoridades de Haití, a estas autoridades judiciales de ese país, un juicio justo para los exmilitares colombianos detenidos en ese territorio, que estarían al parecer pues vinculados en este caso, que es materia de investigación, también con una cooperación adicional de las autoridades policiales de Colombia, especialmente de la Policía Nacional. Y es que en las últimas horas también se ha revelado por el propio jefe de Estado que todo el grupo de colombianos habrían tenido una participación en este magnicidio del presidente de Haití, sin lugar a dudas. Esta revelación que ha hecho el presidente de la República, Iván Duque, pues va a generar varias reacciones y repercusiones en estas investigaciones, que ya se han procesado más de 10.126 datos, elementos y un paquete probatorio que tienen las autoridades de abonados telefónicos y también de imágenes de las cámaras de seguridad, elementos que realmente van a ser clave. Y lo que hemos escuchado también es que esa petición que ha elevado el jefe de Estado para que se respeten los derechos humanos de los colombianos ya se aprobó, se autorizó por parte de las autoridades diplomáticas de Haití. Es una visita consular de Colombia para revisar y analizar en qué condiciones de salud se encuentran los colombianos detenidos en ese país. Y también de esta manera iba hablando el presidente Iván. Miren, hay varias cosas. Lo primero, como lo dijimos, es que nosotros nos solidarizamos con el pueblo haitiano ante este execrable crimen, este magnicidio. Segundo, desde cuando se insinuó que podía haber presencia de colombianos, decidimos darle todo el apoyo con nuestra inteligencia al gobierno de Haití, a las autoridades. Y tenemos allá al director de inteligencia de la policía, al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, al equipo de Interpol Colombia. Hemos hecho seguimiento de toda la trazabilidad que puede haber de cómo pudieron ser reclutados, cómo fueron pagados los tiquetes, quién lo pudo haber hecho, y hemos tenido la posibilidad también de contactar familias y de hablar con una persona que estuvo y se regresó a Colombia antes de que se presentaran los hechos. Eso nos ha ayudado también a reconstruir mucho del rompecabezas. Y lo cierto es que podemos en este momento, como lo dijo el general Jorge Vargas, director general de la policía esta mañana, partir de la base de que hubo un grupo dentro de los 23 que sabía exactamente cuál era el plan macabro, que había otros que fueron reclutados con la apariencia de prestar un servicio de seguridad, pero que posiblemente también algunos más se enteraron en el transcurso de los días de que había algo detrás de esto. Esto, por supuesto, nos lleva a una situación, y es que, a pesar de que hay algunos que desconocían cuál era el propósito final de ese reclutamiento, terminaron todos implicados en esta situación. Muy difícil el panorama de los colombianos, de los militares en retiro
colombianos que están detenidos en Haití. La situación jurídica se está complicando para estos connacionales y los detalles que ha revelado el jefe de Estado con las indagaciones que se vienen adelantando. Pero un aspecto importante también que va a ser clave en este proceso de investigación para esclarecer los motivos reales de este magnicidio en contra del presidente de Haití va a ser esas compañías de seguridad que reclutaron a los ex militares colombianos. Ahí ya empieza también esa labor de investigación a concentrarse en estas empresas. Y ahí también y empieza a conocerse y se destaca un elemento adicional que lo ha mencionado el jefe de Estado. Algunas compras de estas empresas se hicieron con tarjeta de crédito, un elemento fundamental dentro de la indagación. Esto dijo el jefe de Estado. Yo no me atrevo a hacer ninguna aseveración en este momento sobre qué otros trabajos pudieron desarrollar. A ver, claramente, la que pagó los tiquetes de las personas que llegaron fue una empresa domiciliada en los Estados Unidos y se hizo con una tarjeta de crédito corporativa desde los Estados Unidos. Eso deja, por supuesto, muchísima trazabilidad. Lo segundo que también hay que tener en cuenta es que ninguno tenía antecedentes penales. En el mundo existe de manera lícita, por supuesto, el reclutamiento de muchas personas que han estado en las fuerzas para brindar servicios de seguridad y de hecho esa empresa domiciliada en los Estados Unidos ofrece ese servicio. Eso es claro, eso es evidente. Lo que sí no es admisible y no puede bajo ninguna situación presentarse es que esas personas sean reclutadas para cometer ilícitos, sea cual sea el ilícito, y mucho menos pues participar en un crimen execrable contra un jefe de Estado. Entonces yo creo que sobre esta base lo que nosotros esperamos ya con la información que se ha recabado es que las autoridades haitianas avancen ya judicialización y sanción y nosotros seguiremos construyendo información con todo lo que vaya llegando de familiares y también de personas que pudieron haber sido intentadas de ser reclutadas para que eso también nos ayude en la investigación. Ahí están esos otros elementos, detalles y también lo que viene analizando sumado a todo este caso del magnicidio del presidente de Haití. Todas las investigaciones, la colaboración que también ha entregado Colombia a estas autoridades judiciales de ese país, con el objetivo final de esclarecer estos confusos hechos que rodearon el crimen del primer mandatario de Haití. Y lo que ha hecho el presidente, la empresa que está detrás de estos reclutamientos será fundamental en estas actividades investigativas. A todas las personas que se sumaron a esta transmisión, muchas gracias por permanecer ahí. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales de Semana. Estamos en Twitter a través de Periscope, en YouTube y en Facebook. Activan las notificaciones y nos pueden acompañar en estas transmisiones virtuales. Recuerden que somos el primer canal digital de Colombia. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo